Hola, soy Juan Ramón Segarra, agente inmobiliario y empresario, y pertenezco a la segunda generación de agentes inmobiliarios de una empresa afincada en Roda de Bará y Comarruga. Y estoy con Joan Domènech, geògraf expert, no, es Geómetra experto. geómetra experto, y hablaremos acerca de la concordancia gráfica y jurídica y real de las fincas. Toca presentarte. Sí, soy Joan Domènech, soy ingeniero técnico en topografía, pero especializado en propiedad y, por tanto, soy un geómetra experto de la Asociación Española de Geómetras Expertos y nos dedicamos pues a solucionar problemas cuando no hay concordancias entre las propiedades, la realidad, el registro, el catastro, etcétera. Si os parece, yo le iré planteando, o si te parece, mejor dicho, yo te iré planteando diferentes casuísticas, ¿no? Para que tú me des soluciones, ¿no? De acuerdo. Muy bien. Bueno, en mi opinión, supongo que en esto estaremos de acuerdo los dos, ¿no? Desde que la humanidad existe, ¿no?, hemos tenido la necesidad de ir parcelando, ya sea para cultivar o ya sea para vivir, ¿no? Sí. Pero en definitiva hemos ido haciendo pequeñas porciones de terreno y yo creo que ya viene desde el derecho romano, ¿no? Pues se le ha dado mucha importancia a la literatura y poca importancia a la cuestión gráfica, ¿no? Sí, cuando realmente nos hemos dado cuenta que casi es más importante la cuestión gráfica que la literatura, ¿no? Correcto. Entonces, los notarios durante décadas, ¿no?, con muy buen criterio y con muy buenas explicaciones y siendo muy buenos profesionales, pues han explicado cómo eran las fincas, ¿no? Bueno, nadie le daba importancia porque había mucho terreno, pues segregaba un trocito de allí, segregaba otro trocito de allí, ¿no? Y bueno, hemos ido evolucionando y resulta de que pues cualquier ciudad que era un conjunto de campos, ¿no?, ha crecido por la necesidad de la gente que ha ido queriendo ir a vivir, y todo se ha hecho por un procedimiento de segregación, ¿no? O sea, yo tenía una finca de una cabida de 10.000 metros y segregaba una pequeña porción de X metros, sin tener en cuenta si eso cumplía con la normativa urbanística, sin tener en cuenta si, en fin, que no le daba absolutamente a la cuestión gráfica ninguna importancia, sino le daba mucha importancia a la literatura. O sea, el título era lo que me daba la propiedad, ¿no? Y hemos llegado hasta el día de hoy, cuando realmente lo que nos da la propiedad es la realidad de lo que tenemos, ¿no? Y lo necesitamos tanto por escrito como de una forma grafiada, ¿no? Más o menos, o sea, entonces a la gente en general nos cuesta mucho de entender, ¿no?, cómo es posible que tengamos una parcela de 300 metros en el registro, de 150 metros en el catastro, ¿no? Y claro, y luego le digas, a ver, pero claro, es que las dos cosas tienen razón, porque han partido de una razón que yo se la he dado y a lo largo del tiempo me han dado la oportunidad de que yo lo rectificara, ¿no? Y yo no he hecho ningún tipo de actuación, ¿no? Entonces, o sea, venimos en definitiva de donde una finca nacía por un proceso de segregación de una finca de mayor cabida, y estamos en la actualidad desde hace unos 25 o 30 años donde cualquier finca o cualquier propiedad nace de una actuación previa, ¿no?, que es hacer un proyecto de urbanización, destinando los usos de cada uno de los solares, definiendo los solares antes de empezar la urbanización, ¿no? Y por otro lado, ya no tan solo se da de alta una finca con la literatura, sino que para hacer el proyecto de urbanización necesitaré una topografía, para hacer el edificio necesitaré un arquitecto, y en definitiva al final al notario es todos los profesionales que intervienen en un proceso de edificación el que le tienen que explicar
cómo es cada uno de los procesos, o sea, cómo nace una parcela, cómo nace un edificio, ¿no? Ya no basta con sus conocimientos del idioma y, en fin, que él pueda hacer la explicación lo mejor posible, ¿no? Sino que él hará la explicación lo mejor posible, pero los datos técnicos, en definitiva, se los proporcionará un profesional que intervenga, ¿no? Y es por ese motivo que hasta que nos ha llegado la historia nos ha llevado al día de hoy, ¿no? Que todo esto viene se han producido tantísimos errores, ¿no? Entonces, también la legislación ha ido avanzando y está haciendo o está intentando hacer las cosas lo más fáciles posible para que cualquier persona que se encuentre en una situación de que la realidad sea una, el catastro sea otra y el registro sea otra, ¿no? Pues le simplifica bastante el proceso, ¿no? Para que lo pueda hacer lo más rápido posible, dentro de que evidentemente la legislación intenta proteger los intereses particulares y lo consigue de cada uno de los colindantes, ¿no? Sí. Entonces yo ahora le voy a plantear, he dado esta explicación para que un poco entendamos lo que a mucha gente le cuesta de entender, porque da fe absoluta a lo que dice el registro, ¿no? Y luego piensa que el catastro no tiene razón, o en fin, le cuesta de entender cómo una cosa tan seria tiene un error tan tonto, ¿no? Y tan difícil de resolver, ¿no? Entonces, por eso he intentado un poco dar esta explicación. Entonces, yo ahora le voy a ir planteando a mi compañero diferentes casuísticas y él me planteará la solución a cada una de las casuísticas, ¿no? Suponte, Joan, ¿no? Que tengo, por ejemplo, una parcela, que es lo que a la gente le cuesta de entender, sí. Que tenga físicamente 400 metros, ¿no? En el registro me tenga 440, ¿no? Y en el catastro me tenga 310. Y la realidad física son 400, ¿no? O sea, entonces, desde el punto de vista jurídico hay un principio fundamental, ¿no? Que dicen que las cosas son lo que son, no lo que dicen que son. Entonces, lo que son es que tengo una parcela de 400 metros. Ahora, el registrador, en este caso no me va a poner problemas, porque si le quito 10 no me va a poner problemas, en principio. Pero claro, el catastro, que le voy a aumentar 100, no me va a decir, a ver, ¿de qué vas tú?, ¿no? Porque tampoco se va a fiar de lo que pone en el registro, ¿no? Y ahí es donde interviene la profesión de Joan, ¿no? Y Joan nos explicará cómo podemos resolver cómo podemos resolver esta casuística, ¿no? Sí. A ver, la solución es la siguiente: es realizar las mediciones pertinentes para saber exactamente cuáles las dimensiones y superficie de esa parcela. Ahí ya podríamos entrar en si los límites son claros o no son claros, si son muros, vallas, etcétera. Eso, digamos, es otro tema. Pero si en un principio se dan por correctos los límites visibles y que son los que el propietario de esa finca posee, porque una cosa muy importante en la legislación española es la posesión, es decir, lo que es la propiedad te la da el título, que se llama, es decir, la escritura, y por otro lado la posesión. Debes de tener las dos cosas. Entonces se realiza la medición de esa parcela que posee ese propietario. Supongamos, pues como tú comentabas, que nos da un resultado de 400 metros cuadrados. Tenemos un registro que hay más superficie inscrita y un catastro que hay menos superficie declarada. Tenemos que entender todos que en España la propiedad la da el registro, el catastro es meramente tributario y su parcelario es, podríamos decir, que aparente. Entonces, es un parcelario que sirve única y exclusivamente para liquidar impuestos y nada más. Hay
mucha gente que no lo entiende, no lo tiene entendido así y bueno, por desgracia, pues lo tienen mal entendido. Sí, la gente da como bueno lo que pone en el catastro, ¿no? Sí, y da como bueno también lo que hay en el registro, ¿no? Y a veces ni una cosa tampoco, ni otra. exacto, tampoco. El catastro muchas veces se da por bueno porque el catastro es continuo, es decir, todas las parcelas están representadas, sean rústicas o urbanas. Sí, pero la raya la pueden dibujar donde quieran. Exacto. Entonces, en el registro no. El registro en España es opcional, no es obligatorio. Con lo cual, puede ser que una finca esté registrada, pero justo la de al lado, la colindante, no lo esté. Entonces, claro, se produce pues en un plano, pues hay agujeros, podríamos decir. No es completo la información registral. En cambio, la catastral sí. Claro, la catastral, como devenga impuestos, pues la administración se ha encargado de que todo el mundo pague sus impuestos. Y es por eso que determinan, pues como tú decías, la línea que divide una parcela de otra, pues ellos la han dibujado donde aparentemente y de buena fe han creído que va el límite. Si es una documentación reciente, si es en base a documentación antigua, pues planos catastrales antiguos, proyectos de reparcelación como comentabas antes, etcétera, ¿no? Bueno, ellos han dado por bueno esa superficie y cobran impuestos si tú no dices lo contrario. Exacto. Entonces, ellos lo que dicen es, bueno, si no está correcto, primero, hubo un periodo de exposición pública cuando se realizó, tenías 30 días para mirarlo. Bueno, de hecho, yo cuando he explicado, he querido ser breve, ¿no? Pero es verdad, a ver, el procedimiento que se siguió para regularizar el catastro, ¿no? Fue en cada uno de los municipios, ¿no? Se hizo una revisión catastral y se le adjudicó aquel bien a una persona y por aquella superficie, y se le dio un periodo de tiempo para que esa persona pues se quejara si realmente exacto. ¿no? Y entonces ya lo de que de allí salió, ¿no? Se dio como bueno, ¿no? Esto se hizo, creo, en la década de los 80, si no me equivoco, por ahí. Sí, incluso por eso hay revisiones. No sé si se hizo, bueno, aparte de que probablemente si el catastro empieza a detectar, o sea, de hecho, eso se hizo para poder regularizar mejor, ¿no? Pero delante de cualquier duda del catastro en determinada ciudad puede perfectamente volver a hacer otra revisión cadastral, ¿no? Y entonces volver a hacer exactamente el mismo procedimiento que se hizo prácticamente, por lo menos en toda la provincia de Tarragona, ¿no? En los años 80. Sí, 80. Es cuando el Ministerio de Hacienda adquirió la competencia, porque antes estaban separadas las competencias. Pertenecían al Ministerio de la Presidencia en rústica y a diputaciones en urbana. Entonces, bueno, lo que primero, como decía antes, lo que primero hay que realizar es la medición de esa parcela, saber sus dimensiones y su superficie de acuerdo con los elementos físicos que hemos encontrado en el terreno y entonces realizar pues la documentación técnica que servirá para justificar ante el registro de la propiedad que esa finca no tiene las dimensiones y superficie que ahora están inscritas en el registro y por tanto deberá solicitarse una reducción de cabida. Lo mismo también... la reducción de cabida implica también, ¿no? Que, o sea, el procedimiento sería... yo tengo, o sea, pues volvemos al ejemplo que te había puesto, ¿no? Un solar de 410 que tiene 400 y que tiene 300, ¿no? Es por poner un ejemplo, ¿no? Entonces empezaríamos por intentar trasladar al registro la realidad física. ¿Correcto? Vale, y una vez trasladada al registro,
el registro sigue un procedimiento. Sí. A ver, el traslado de esa realidad física al registro se puede conseguir mediante la inscripción, solicitar la inscripción de la base gráfica de la finca. La ley hipotecaria... ¿Qué es la base gráfica? Un proyecto, entonces. A ver, sí, me explico. La ley hipotecaria, la ley 13/2015, de 24 de junio, de reforma hipotecaria y del texto refundido del catastro, así con este nombre tan rimbombante de la ley, esa ley lo que vino a facilitar la coordinación entre el catastro y el registro, es decir, entre las dos instituciones, pues que dijeran lo mismo. Esto es extraño que pase, aunque parezca mentira, es extraño que pase en nuestro país. Entonces, lo mejor es, para tener una finca correctamente, digamos, delimitada, protegida, y que nadie te pueda pues, reclamar nada, es tenerla coordinada. Es decir, que catastro y registro nos digan lo mismo. Para que en el registro de la propiedad poder inscribir las dimensiones de superficie de que hemos encontrado en la medición real del terreno, eso se puede solicitar mediante la inscripción de la base gráfica. Esa base gráfica es pues el dibujito como el que vemos en los planos de catastro, pero lo mismo en el registro de la propiedad. El registro de la propiedad, igual que el catastro es consultable a través de Internet, el registro de la propiedad también es consultable a través de Internet. De hecho, tiene un geoportal de los registradores en el cual aparecen grafiadas sí, todas las fincas. Sí, pero hay que hacer un matiz, sí. No tiene nada que ver lo que mi compañero está comentando con una nota simple, ¿eh? No. Pero nada que ver. O sea, en definitiva, digamos que el registro tiene la misma información que el catastro, o parecida, y la diferencia que hay es que en el registro salen las que están ya grafiadas, ¿no? Mientras que en el catastro salen todas, ¿no? Correcto. Es decir, he querido hacer este matiz porque, sí, claro, Joan es muy experto, ¿no? Yo no lo soy tanto, soy agente inmobiliario y vivo el problema del día a día, ¿no? Y entonces cuando le estaba escuchando que decía que esa información está en el registro, sí, pero y es pública, ¿no? Es consultable. Sí, lo que te ha lo que pasa es chirriado, que, sí, creo que es lo que he dicho, es consultable, ¿no? Por Internet. Sí. ¿No? Entonces, claro, sí, porque todo el mundo sí, se cree que el registro es como el catastro, abierto. No, ni mucho menos. Es consultable, pero después de acceder, o sea, si te deja, tienes que pedir permiso al catastro, al registro para poder acceder a ello. No es tanto eso. O sea, a ver, tenemos que tener en cuenta que hay una ley de protección de datos, sí, que nos afecta a todos. Entonces, en el catastro es consultable el parcelario, pero no ni el titular ni los datos del titular, su DNI, dirección, etcétera. Para eso hay que tener el permiso expreso del propio titular. En el registro lo que sucede es que el registrador puede dar la información que se le solicita si considera que el solicitante está legitimado para poder saber esa información. Entonces, cuando he dicho por Internet es consultable, bueno, a ver, hay que matizar. Y esto poca gente lo sabe, pero existe abierto al público al 100%
como en Catastro, su sede electrónica de Catastro, en el registro una cosa que se llama el geoportal. En ese geoportal, que ya digo, consultable al 100%, abierto al público, están pintadas todas las parcelitas de España que tienen su base gráfica inscrita. Y eso lo sabe muy poca gente. Entonces, un registrador o registradora, lo primero que hace cuando se intenta modificar una inscripción en el registro de una finca, solicitando una inscripción a su vez de la base gráfica, es decir, que quede pintadita esa finca en ese mapa de los registradores, lo primero que hace es introducir un archivo que tiene un nombre muy raro, que se llama GML, que esto viene de Europa, es una normativa de la Unión Europea. Lo que hace es introducir ese archivo en su mapa. Y si se monta encima o solapa encima de otra finca que ya tiene su base gráfica inscrita, pintadita de color verde, nos va a denegar esa solicitud de inscripción. Entonces, cuando he dicho, pues, la forma de solucionar esa discrepancia entre realidad y registro era la medición y después, posteriormente, solicitar al registro la inscripción de la base gráfica de esa finca. Que aparecería en este plano que está. Exacto, aparecería ahí. Entonces, el problema surgiría, volviendo a lo de los 300 y de tal, catastro, ¿sí? El problema surgiría es que las de al lado estuvieran igual y esta se solapara dentro. Exacto. Que nos lo denegaría. Exacto, sí, sí. Entonces, una vez conseguido, o sea, el procedimiento a seguir sería primero hacer un proyecto, ¿no? Hacer un trabajo de campo para definir si es cierto, o sea, cuál de las informaciones es la correcta, que lo más probable, bueno, siempre es la real. Y entonces, una vez hecho el trabajo de campo, pues solicitarle al registrador que nos lo inscriba y que al final acabe en este mapa que estamos hablando. Exacto. Entonces, en principio, si no surgiera ningún problema con las colindantes, lo inscribiría. Correcto. Pero estaríamos en un plazo en el que tendríamos que esperar un plazo en definitiva, porque el registrador, ¿no?, le tendría que dar traslado a los colindantes, ¿no?, para informarles de que yo he tomado la iniciativa, yo como propietario de esa finca he tomado la iniciativa, ¿no?, de inscribirla en la base gráfica, ¿no? Exacto. Sí. Entonces, una vez realizado la inscripción en la base gráfica, el siguiente procedimiento sería comunicar la alteración catastral, ¿no? Sí, a ver, el registro está obligado a comunicar a Catastro esa inscripción. Y el registro sí que lo hace. Comunica. Después el siguiente paso sería que la finca se iría a parar a la ponencia del catastro, me la recalcularían por el valor, ¿no? Sí. Y entonces saldría el tema del valor de referencia. Sí, ¿no? Exacto. Ahora lo que sucede es que la ley esta que estamos hablando, 13/2015, pues el año que viene cumplirá 10 años. Para una ley, 10 años, según los que la han hecho, es muy poco, es muy joven. Sí. Y hay muchos artículos de la ley que aún no se están aplicando como estaba previsto. Bueno, de todos modos, es que es una ley probablemente más técnica, ¿no? Que, o sea, no es una ley, o sea, en definitiva, lo que se pretende con esa ley es, de una forma fácil, poder arreglar todo el territorio, ¿no? Sí. Fácil no. Fácil no, Más fácil. Más fácil de lo que era antes. Porque arreglarlo. Sí, arreglarlo. Sí, o sea, porque probablemente antes todo lo que estamos diciendo, pues a lo mejor habría sido objeto de tramitar un exceso de cabida, o no. Y habría tenido que hacer edictos, ¿no? Y habríamos tenido que complicarlo aún mucho más de lo complicado que ahora es. Claro, entiendo yo, no sé qué piensas tú,
que tampoco lo pueden hacer sencillo, ¿no? Porque claro, si cualquiera cualquier pillo, ¿no? podría aprovechar la situación para... Exacto, entonces, sí. Y además las casuísticas son infinitas. Bueno, o sea, el procedimiento para arreglar la cabida de una parcela, en principio, bueno, todo habría que ver, ¿no? Porque claro, si yo ahora resulta... O sea, esto no me resolvería a mí, para entendernos, que tuviera una finca de 1000 metros, de los cuales nada más tuviera 500 de escriturados, ¿no? Entonces, a ver, si esos 500 no tienen dueño, ¿no? Y a mí el catastro me los ha dibujado, ¿no? Tampoco lo podría resolver por ese procedimiento, ¿no? Bueno, a ver... Ahí habría que discutir un buen rato, ¿no? Son otros casos, es decir, cada caso se tiene que estudiar y cada caso tiene una solución distinta. No hay una norma fija de cómo solucionar las diferentes discrepancias que nos vamos encontrando. De todos modos, o sea, por ejemplo, yo te planteo ahora, continuando, lo digo para no extendernos en casuísticas porque si no acabaríamos, sino continúo en el solar de 400 metros cuadrados, ¿no? Bien. En ese solar de 400 metros cuadrados tengo una edificación de 100 metros, pero que realmente es de 200, y en el catastro la tengo de 180, ¿vale? Entonces, con el procedimiento que estamos siguiendo no resolvería la edificación. No. Lo único que podría conseguir es también situar bien la casa, ¿no? Dentro del mapa que hablaba, lo digo para hablar de una forma sencilla, dentro del mapa que hablábamos antes que tienen los registradores, ¿no? Tú lo que sí le podrías ubicar es bien la casa, sí, siempre y cuando no variara de las UTMs que ya tienen, ¿no? No, a ver, hay que decir que de momento las construcciones que se inscriben en el registro no aparecen en este mapa consultable de los registradores. O sea que en Quizá este caso, en un futuro puedan salir, pero o sea, de momento en este caso, solo son parcelas. Continuando fincas. con la parcela de 400 metros, lo digo para hacerlo lo más entendible posible, y con una edificación que no acaba de... O sea, que ni está bien en el registro, ni está bien en el catastro, y la realidad... O sea, la realidad es una cosa, el registro una y el catastro otra, ¿no? La única manera que tendría de solucionar este tema es... Ahora ya tengo solucionada la parcela, correcto, porque me acabas de solucionar tú, pero tú no me podrías solucionar la edificación que tengo encima. La edificación que tengo encima, ¿no? La tendría que solucionar a través de un arquitecto. Correcto, sí. O un arquitecto técnico o un arquitecto superior, ¿no? Correcto. Que me tendrían que hacer un proyecto, ¿no? en el que me describieran la edificación que yo tengo allí encima, ¿no? Exacto. Entonces, para realizar la correcta inscripción en el registro de toda la construcción existente, dependiendo de de la antigüedad, pues se tendrá que realizar una declaración de obra nueva o bien una declaración de obra nueva antigua. Sí, bueno, en este caso lo que tendríamos, con que es una regularización de una existente, ¿no? Lo que deberíamos de hacer es una regularización de una obra nueva existente. Nueva antigua. Sí. Que, en términos genéricos se le llama así, nueva antigua. Ahí lo único que intervendrías tú sería en situar la casa dentro del mapa de la parcela, ¿no? Exacto. O dentro del plano de la ¿no? parcela. Es obligatorio según la ley hipotecaria, el definir la huella de esa construcción, definirla por coordenadas. La cuestión sería de que un antepasado mío compró una parcela de 410 metros. Hizo un chalet con sus ahorros, ¿no? Muy bien. Esa parcela procedía de una segregación de una finca de mayor cabida, ¿no? Entonces, claro, la construcción que había encima nos la inventamos entre el notario y yo, ¿no? Y entonces el catastro, cuando hizo su revisión de fotografías aéreas y tal, pues me asignó 310 metros, ¿no? Y yo, ni nadie de mi familia, pues hizo nada. Y entonces se quedó con una parcela de 310 metros en el catastro, con una parcela de 410 metros en la escritura, ¿no? Y entonces, cuando realmente tenía 400, ¿no? Y con que iba a hacer una hipoteca, pues, y estaba con el notario, declaramos una casa de 180, porque en aquel momento el banco le daba igual, ¿no?
Vale. Y ese es el motivo por el que esa finca llegó a ser así, pero la cuestión es que nació mal, ¿no? Porque si hoy alguien quisiera hacer lo mismo, primero habrá que hacer un proyecto de urbanización, ¿no? Sí. Entonces tendríamos la parcela de 400 metros bien definida y dónde, Sí. ¿no? Entonces, para hacer ese proyecto necesitaríamos un arquitecto, un topógrafo, en fin, necesitaríamos toda una serie de personas que definieran cómo va a ser esa urbanización, ¿no? Entonces, ya de ese modo, y con la legislación actual, es imposible de que esos casos se den, ¿no? Correcto. Con la legislación de antes, ¿no? Pues se dan muchos casos de estos, ¿no? Lo único que sí que por en medio de todo esto ha habido una ley, ¿no? Que en vez de hacer un procedimiento engorroso en el que costaba un montón de cambiar todos los tamaños de las fincas en definitiva, ¿no? De ajustarlos a la realidad, pues lo hace más simple, parte del procedimiento, intentando darle la mayor seguridad jurídica en cualquier caso, ¿no? Exacto, sí. Ese nos da las herramientas. Eso sería la lectura, ¿no? Para realizarlo. Bueno, pues prácticamente hemos explicado, ¿no? Bueno, te podría ir diciendo casuísticas, ¿no? Pero bueno, esta mañana antes de empezar te comentaba una, ¿no? de bien curiosa, ¿no? De un edificio de apartamentos, de un solar de 5.000 metros cuadrados con 2 pistas de tenis y tal, ¿no? Que resulta que al final se paga un solo recibo de IBI, con lo cual para el catastro es exclusivamente una sola finca, ¿no? En una finca de 5.000 metros con 30 pisos, 2 pistas de tenis, una piscina, una barbacoa. Esto es para el registro, para el catastro, ¿no? Y sin embargo para el registro es 5 fincas, de las cuales una de ellas es la del edificio y las otras 4 son parte de 2 pistas de tenis, más parte de una piscina, más parte de una barbacoa, ¿vale? Entonces, dentro de ese mismo edificio, que todo el mundo está pagando el IBI de la zona comunitaria, ¿vale? O sea que realmente a efectos de impuestos el gobierno cobra, ¿no? Pero a efectos jurídicos y reales, ¿no? Bueno, es que a efectos jurídicos, mejor dicho, dejamos a banda los reales, ¿no? Pues hay un conjunto de propietarios que no son propietarios de la zona comunitaria, ¿no? Entonces, claro, esto lo estábamos hablando y creo que por mucha ley que haya, ¿no? La única solución que realmente habría sería recurrir a empezar por hacer un topográfico y acabar recurriendo a la justicia para que le pusiera orden, ¿no? Entiendo yo. Exacto. Sí, hay casos muy, muy, muy especiales que no que aún hay que pasar por el juzgado para solucionarlos. Pero vaya, por lo general le podemos dar a la gente, ¿no? Un mensaje de que vamos por buen camino, ¿no? Y finalmente acabaremos resolviendo, a lo mejor no lo conseguimos nosotros, pero sí probablemente nuestros hijos o a lo mejor nuestros nietos, ¿no? Exacto. Pero finalmente se conseguirá la concordancia absoluta entre catastro y registro, ¿no? Sí. Es por donde se va, ¿no? No es tanto la concordancia entre catastro y registro, sino que es la concordancia entre la realidad, catastro y registro. Sí. Porque las tres yo he dicho dos de las 3 cosas y la cuestión es que vuelvo al principio fundamental. La realidad. De jurídico, ¿no? Que es que las cosas son lo que realmente son, no lo que dicen que son, ¿no? Al final se conseguirá que lo que son esté. La expresión correcta sería que al final se conseguirá que en el registro y en el catastro esté lo que es verdad, ¿no? Exacto. Eso es el objetivo final, o debiera serlo, ¿eh? Porque ya digo que hay la ley se llama coordinación catastro y registro y se olvidaron una pata que es la realidad. Sí, y al final resulta que es que los que trabajamos en ello también al final decimos lo mismo que ellos, ¿eh? O sea, que también nos olvidamos de que lo que valen yo recuerdo que además un profesor que tuve siempre lo decía, ¿no? Decía, a ver, eso está claro, lo que ven mis ojos, ¿no? Y si es tuyo y está vallado pues es lo que es, o sea, no, y tienes, o sea, lo estás poseyendo, ¿no? Pues es tuyo, o sea, cómo esté definido, cómo esté descrito, eso ya es otro tema, ¿no? O sea, pero que realmente, a ver, yo estoy muy contento, ¿no? No sé si tú compartes mi opinión de que al final se haya puesto
medidas para que todo esto, con todo lo que conlleva de engorroso y demás, ¿no? Se acabe ordenando lo mejor posible, ¿no? Y que se dejen de crear conflictos vecinales, ¿no? Sí. Lo que y antes he puesto el énfasis en que catastro, registro y la realidad, porque existe la tendencia, y cada vez me estoy encontrando más, en que se va, digamos, por el atajo de coordinar catastro y registro, olvidándose de la realidad. Sí, bueno, el otro día me lo enseñabas, bueno, nos vimos hace unos días y me enseñaba una cosa bien curiosa, ¿no? De que hay gente que pide, que da como bueno lo que, o sea, si yo realmente le digo al registrador que lo que tengo en el catastro es bueno, ¿no? El registrador me lo inscribe. Sí. Pero es que a lo mejor el catastro me ha dibujado parte de la finca en la mitad de la calle, ¿no? Exacto. Entonces, utilizando una ley que se ha hecho para resolver un problema, se crea otro. Porque mover eso ya va a ser dificilísimo. Difícil de resolver. Entonces es fundamental que por parte de los registros, que sé que muchos lo hacen, pero alguno aún no lo hace, es que cuando se solicita esa inscripción de esa base gráfica y coordinar catastro y registro, que se conecte la foto aérea debajo. Y se vea si ese dibujo que en catastro aparentemente es correcto, cuando conectas la foto, que no salga en medio de la calle. Que aquí en Tarragona tenemos muchas poblaciones que así pasa. Sí. Y podría dar ejemplos, pero no los daré. No, el otro día me enseñaba a mí alguno de ellos y es bien curioso. Y es en pueblos, además. O sea, que no es tampoco... Bueno, me imagino que, en fin, es gente práctica, ¿no? Y con la práctica, al final... A ver, hay que ser lo más práctico posible, pero con la práctica mal empleada no se va a ningún sitio, ¿no? Exacto. Entonces, para mí, a ver, si estamos hablando de 20 o 25 centímetros, a lo mejor no vale la pena complicarse la vida. Pero es que me enseñó fincas que realmente estaban totalmente... metros, o sea, 3-4 metros totalmente dentro en medio de la calle. En poblaciones como Salomón, me parece que una que me enseñaste, ¿no? Sí. Que dices, hostia, y este hombre, claro, si ahora quiere vallar, pues vaya a la calle, ¿no? O sea que, en fin. Sí. Desde Finca Segarra os agradecemos que nos escuchéis, ¿no? Pues seguramente podríamos aportar muchas más casuísticas, pero al final creo que os aburriríamos, ¿no? Un poco lo que pretendíamos pues es deciros por qué se han producido estos errores y la manera que hay ahora mismo de solucionarlos, ¿no? Gracias a esta ley, ¿no? Y gracias evidentemente a la intervención de buenos profesionales, ¿no? Un poco es lo que os queríamos hacer llegar desde Finca Segarra, con la colaboración de Joan Domènech, ¿no? Que creo pues que él tendrá mucho que aportar para que todo eso sea posible, ¿no? Sí, o sea, desde nuestra asociación de los geómetras expertos, pues ofrecemos la seguridad jurídica que permite solucionar todos estos problemas y que, pues como conocedores de la legislación existente, además de tomar datos en campo, que esto pues relativamente y gracias a las técnicas que existen hoy en día es relativamente sencillo, ahí no se acaba el trabajo, sino que hay detrás unos conocimientos de legislación que son fundamentales para solucionar estas casuísticas que comentaba Joan Ramón. En síntesis, si os encontráis nunca con algún problema de este tipo, nos contratáis para vender la finca y no tendréis absolutamente ningún problema. Y si no nos queréis contratar a nosotros y queréis contratar a Joan, pues encantado también, porque estoy convencidísimo de que os resolverá la dificultad que os conlleve el hecho de que tengáis una finca mal coordinada. Ha sido un placer que nos hayas acompañado, Joan. Igualmente. Y, en fin, a ver si nos podemos ver pronto. Muy bien, gracias.